economía. Conocimos, como bien explicó Euge hace un rato, el número de inflación del mes de julio aquí en la República Argentina fue de 1,9% y acumuló en los últimos 12 meses 36,6%. Así lo informó ayer el INDEC, ¿no? Y la suba de los primeros 7 meses del año fue del 17,3% según el informe del organismo estadístico. Vamos a meternos más de lleno con esta información. Estamos en comunicación con Mariano Ricciardi, que es economista. Mariano, buen día. Hernán Harris, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Bueno, un número o un porcentaje dentro de lo esperado, ¿no? Por las distintas consultoras y mismo por el gobierno. Sí, el punto acá importante es que el pass-through, el paso de aumento del dólar que tuvimos el mes pasado, no se vio en precios, por lo menos reflejado en la inflación de este mes. Hay que esperar el próximo mes si tenemos alguna sorpresa, pero lo importante es eso, no hubo sorpresas por el lado de la inflación, donde el dato más importante todavía no es el 1,9 de la inflación normal mensual, sino de la inflación core, la núcleo, La núcleo, que fue 1,5. 1,6. Claro, 1,6. Que es mucho más baja sin tener en cuenta los bienes y productos estacionales y regulados. Ese dato, sumado a que es el tercer mes consecutivo que la inflación es menor al 2%, desde enero 2018, que no teníamos 3 meses seguidos de inflación menor al 2%, ese es el lado positivo de la parte del INDEC que dio los datos ayer. Bien. Los aumentos se dio en el transporte público y el efecto también estacional, digo, las vacaciones de invierno, tuvieron sí impacto, ¿no? Sí, por eso, si desagregamos un poco lo que fue el 1,9, vemos que en algunos sectores, como vos dijiste, recreación y cultura, transporte, la inflación fue mayor al 2,5%. Y si vemos por el otro lado algo de alimentos y restaurantes, fue menor al 1%. Lo que vemos es que había salido en el índice de Cava 2,5 hace una semana, donde allí el peso de servicios es mucho más grande que en el índice del INDEC a nivel nacional. Cada región tiene una metodología diferente. Lo que vemos positivo es eso, que la núcleo dio mucho más baja que la mensual y viene en descenso la núcleo los últimos 6 meses. Mariano, ¿cómo estás? Eugenia Mucio te saluda. Tanto ¿Qué tal? Buen consultoras día. privadas como el último REM del Banco Central ven una inflación con un piso en 1%, más cerca también del 2% para el resto del año. Es decir, que se va a amesetar bastante la inflación y no va a llegar al 0% o iniciar con el 0% como quería el gobierno. ¿Esto vos lo ves igual? Sí, nosotros estamos viendo de que quizá el mercado y las consultoras los meses anteriores pecaron de optimista, proyectando en el REM una inflación que iba a ser mucho más baja, quizá llegando hasta el 1% para fin de año, lo cual lo vemos bastante difícil por la dinámica que está teniendo la evolución del dólar y el problema que se está viendo ahora con la licitación de las letras, que está generando un excedente de pesos que si no se absorbe rápido, hay posibilidades que también se vaya a la demanda en dólares. Y ahí es donde nosotros vemos que quizá el gobierno se apuró a desarmar las LEFI muy cerca de las elecciones, generó un poco de ruido, volatilidad. Eso hizo de que haya un excedente de pesos que fue un poco para el dólar y automáticamente el miedo a que eso se pase a precios. Claro, claro. Y respecto de eso, quedaron las tasas súper altas después de una licitación que tuvo un rollover muy bajo, también del 60%. ¿Cómo afecta esto a la producción y también a los créditos personales? Sí, ahí tenemos, imagínate, tenemos un triángulo donde tenemos 3 vértices que son muy difíciles de controlar, que es inflación, dólar y tasas de interés. El gobierno quiere en su modelo el triple ancla fiscal, cambiaria y monetaria para tratar de sostener la inflación lo más bajo posible, por lo menos hasta las elecciones. Y ahora el problema está teniéndolo con la tasa de interés, donde por un lado tiene que mantener una tasa real positiva, ¿no? Que la tasa en pesos sea alta para que la gente se quede en pesos, pero al mismo tiempo, si la tasa es muy alta, la contracara es que frena la actividad económica, una tasa muy alta. Y estamos viendo a su vez que ahora el rollover de la deuda está renovándose de muy corto plazo. Por eso en la última licitación de ayer pusieron un límite a la parte que se iba a renovar de letras de septiembre, a ver si se iba un poco a renovar un poco en el tramo más largo, como para poder rolear a más largo plazo. Ese también fue un dato positivo que
se pudo rolear un poco más largo, pero la cantidad que se licitó fue mucho más baja de la esperada. Y ahí se armaron red flags donde hasta dónde este modelo de llegar hasta las elecciones sin dejar que el dólar flote libremente, porque también hay cierta intervención en el mercado de futuros para contener el dólar, y vemos que se abren ciertas señales de alerta para tener cuidado. Ahora, esta actividad frenada puede hacer que no vaya ese excedente de pesos, pese a la licitación de urgencia que después salió más tarde. Pienso en ese excedente de pesos que puede ir tranquilamente al dólar. Pero al mismo tiempo vimos como en la inflación de julio el aumento del 14% del dólar oficial no se trasladó de lleno a los precios. Entonces puede, en una actividad más frenada por estas tasas altas que ya vienen desde hace un par de semanas, puede justamente las empresas no tener, por ejemplo, ese poder adquisitivo para después irse al dólar y que el gobierno esté especulando con eso, que no haya un salto tan grande. Sí, un poco de eso es verdad. Y también el tema de que el dólar, que subió bastante este último mes, recuperó lo que no había subido con respecto a la inflación en lo que va del año. Convengamos que el crawling peg del 1% mensual, cuando la inflación todos los meses fue superior al 1%, en algún momento el dólar tiene que ajustarse y creemos que dentro de las bandas de flotación encontró un punto de equilibrio cercano a 1300, que es acorde a la evolución que tuvo la inflación y el dólar en lo que va del año. De acá en adelante hay que ver muy fino cómo maneja, que la parte del esquema monetario es muy rápido, como ya pasó la vez pasada, salió enseguida a hacer una licitación nueva, extraordinaria, que absorbe esos pesos y no da lugar a que vaya directo al dólar. En ese aspecto vemos que el Banco Central está actuando con rapidez, pero vemos también que hay mucha incertidumbre en el mercado y se traduce en las letras que, por ejemplo, ayer la caución a un día llegó a una TNA del 80% anual, que es insostenible eso en el largo plazo. Por eso vemos como esto es un modelo de transición hasta las elecciones y después no sabemos si las bandas de flotación seguirán o no, el crawling peg del 1% se ajustará, o quizás, en una elección muy favorable, lo que quiere el FMI de tratar de quitar las bandas de flotación y que el dólar flote libremente. Esa es la gran incertidumbre donde el mercado quiere rendimientos más altos después de octubre de los vencimientos, por si llega a pasar eso de que se quiten las bandas de flotación. Bueno, ese era uno de los puntos, Mariano, ¿no? Está el componente político, digo, en un año donde la Argentina celebra elecciones y sabemos lo que genera, ¿no? Un acto eleccionario en la economía, ¿no? Y genera también estas incertidumbres y estos momentos. Sí, acá el factor político es clave en estos meses que quedan y vemos lo que el mercado se ve es que los rendimientos de los activos hasta octubre son una cosa y a partir de octubre los rendimientos empiezan a caer. Es decir, que la curva de rendimientos está invertida, mostrando la incertidumbre que hay de acá a octubre. Por eso las tasas de cortísimo plazo son tan altas. Y ahí volvemos a lo de recién de el gobierno quizás se apuró en desarmar las LEFI en este escenario de tanta volatilidad e incertidumbre que le está costando caro porque el costo de mantener tasas altas no solamente frena la producción, sino que para el gobierno con validar esas tasas paga unos intereses que son muy altos, que en el tiempo no es sostenible que refinancie la deuda en pesos a tasas tan altas. Claro. Mariano, como siempre, gracias por la comunicación y el tiempo. Bueno, muchas gracias. Mariano Ricciardi.